Buenos días de nuevo. También un saludo a través del canal del SIL en nuestra página web para toda América Latina, sobre todo, donde diariamente nos siguen más de 800 personas solo en este canal, porque recordamos que hay en total 4 stages y ahora mismo estáis en el de Industry and Logistics de este SIL and eDelivery Congress, la 22ª ya edición desde Fira de Barcelona. Bien, nosotros precisamente en la anterior presentación me he fijado en un aspecto que han subrayado mucho durante la presentación, que era el factor humano. Pues este factor humano le dedicaremos ahora mismo un panel entero de 60 minutos para abordar sobre todo esta falta de conductores de los transportistas que se ha hecho todavía mayor después de la irrupción de la pandemia, pero también ha habido otros problemas derivados a nivel mundial y, por ejemplo, todo empezó también con el Brexit. Hay datos que ponen los pelos de punta, ¿no? Por ejemplo, que el 70% de estos transportistas ya supera la media edad de los 50 años o, sobre todo, un problema añadido en España, que el transporte por ferrocarril solo alcanza un 4% cuando en Europa ya sobrepasa este 10%. No me lío en más datos porque hay muchas cifras que al final constatan que un panel como este es más que necesario. Por todo ello, daremos paso al moderador de la mesa, es David Simó, director editorial del diario El Canal, y este panel que se hace con la colaboración de FEIQE, la Federación Empresarial de la Industria Química Española. Como decíamos antes, la logística toca la química, la farmacéutica, muchos sectores, y por ello es tan importante este congreso. Muchísimas gracias, David, y al resto de participantes. Gracias. Gracias, Nuria. Buen día. Yo soy David Simó, como decía Nuria, director editorial del Canal Marítimo y Logístico. Somos un medio muy vinculado al SIL, ya que nos presentamos al sector en su anterior edición, celebrado en el 2019. Y respecto a hoy, esperamos poner algo de luz ante un tema tan importante como el que hemos venido a abordar, la escasez de conductores. Un problema que se viene arrastrando desde hace tiempo y que ahora, como ha declarado recientemente el presidente de la Asociación de Empresas de Transporte de Contenedores ATEC del Puerto de Barcelona, Óscar Osgón, en una colaboración con el canal, precisamente, ha llegado al límite por la subida del precio del combustible y las condiciones y salarios de los conductores. Quizás deberíamos reflexionar si el trato al sector del transporte terrestre siempre ha sido el adecuado, si ha sido el eslabón perdido de la cadena de suministro y quizás el menos visible. De todas maneras, no nos podemos permitir que la cadena logística se vea interrumpida por la falta de conductores y para ello se deberán buscar soluciones o alternativas. Bien, para que nos iluminen en parte en análisis de esta problemática, contamos primero con la intervención de Manuel Medina. Manuel Medina, cuando coincidimos en la preparación de esta sesión, me dijo que no quería que le presentase como un experto. Él se define como una persona con más de 40 años de experiencia, con responsabilidades importantes y que se ha gastado mucho dinero en todo tipo de transporte. Concretamente, al final de su vida profesional, ha gestionado un budget de 170 millones de euros en transporte de coches acabados. Manuel Medina quiere poner colorado en su intervención al sector del transporte, según nos dijo, y nos hablará, por ejemplo, de hipótesis de cómo podríamos solventar la falta de conductores con la sustitución por otros tipos de transporte. Adelante, Manuel, con tu intervención. Yo estoy particularmente expectante, ¿eh? Gracias. Ay. Disculpen mi lentitud. Y no me pregunten qué me pasó, porque no fue nada prosaico, ¿vale? A ver, en primer lugar, lo que tengo que dar las gracias a la organización por atreverse a invitar a un jubilado. O sea, es decir, ¿por qué digo esto? Porque realmente, o sea, es decir, no tengo ataduras. Yo estaba en un cargador, en SEAT, y realmente, pues bueno, por mucho que quieras, hay unas limitaciones, que ahora mismo creo que no las tengo. A partir de aquí, al cambio está aquí. Lo que voy a decir es que, primero, que vivimos tiempos interesantes, ¿vale? O sea, las cadenas de suministro están rotas, no vayamos más. El ferrocarril de mercancías es residual, han dicho aquí el 4%. Algo que podría ayudar al tema de conductores, y de hecho lo está haciendo ya en donde existe, son las autopistas ferroviarias y el tráfico no acompañado, ¿vale? Pero, ¿dónde están las autopistas ferroviarias? Ni se las ve ni se les espera. Las mejores previsiones en España hablan de 2-3 años, ¿no?, para empezar a ver que el sector empieza a funcionar. Las iniciativas en líneas de source shipping, y me refiero, por ejemplo, con el norte de África, o sea, están funcionando,
pero con unos volúmenes muy limitados y unas capacidades muy limitadas. El sistema portuario español, y a lo mejor aquí me salgo un poco de la línea, pero es algo que quiero decir, ¿vale? Acumula más y más dinero. O sea, hoy el sistema portuario español acumula una tesorería de 1.600 millones de euros, que está ahí guardadita. ¿Y de dónde sale este dinero? De terminalistas y cargadores. Cada puerto hace su puerto seco, tal, pero iniciativas para reducir costes del sistema portuario no hay. Las instalaciones logísticas grandes, las necesarias, generan rechazo social. Y el consumidor no valora la logística, porque al final no percibe el coste. Y encima nos estamos quedando sin mano de obra. Pero no nos preocupemos. Los políticos tienen a quien echar la culpa y encima a quien lo va a solucionar, que son los logísticos. Y si no lo solucionan, empezarán a formar parte de los culpables. La lista de situaciones donde podemos trabajar son 3. O sea, es decir, existen medios alternativos. En el transporte se ha incrementado la necesidad o se ha reducido el número de conductores. Sabemos las causas, las de verdad. ¿Y hay soluciones de implantación rápida, sí o no? Y luego la alternativa que está encima de la mesa, no podemos descartarla, el empobrecimiento. Dejemos de transportar. ¿En qué escenario estamos? 2013-2018 se han reducido el censo de conductores de 800 a 740.000. Realmente, si vemos los carnets otorgados durante ese periodo y las entradas, deducimos que hay una salida de 240.000 personas en esos años. El carnet, el permiso C, se obtiene a una edad cada vez más tardía y se deja de renovar a una edad cada vez más avanzada. Además, hay un incremento del e-commerce. Piden conductores. Y también es una cosa que no hay que olvidar, hay traspaso entre sectores dentro del propio transporte. Yo vengo del sector portacoches. El sector portacoches es uno de los que ha perdido más conductores, pero no porque hayan dejado de ser conductores, sino porque se han pasado a otros sectores menos exigentes. Y la vía de compensación no ha funcionado. Hay una residualidad del ferrocarril de mercancías, ya lo hemos dicho, y hay una escasa presencia del transporte marítimo de corta distancia. Aquí me he atrevido a poner un ejemplo. Conozco algo Tánger-Med, y no solo aquello, sino todo el tema de la agencia y la zona industrial de Tánger. 300.000 camiones al año. Suponiendo que esos camiones fueran a Zaragoza, un envío marítimo a Barcelona o a Valencia, en lugar de un traspaso del estrecho por Algeciras, pues necesitaría menos de la mitad de conductores. Pero la situación es la que es. ¿Se pueden sustituir los conductores? Miren, hay muchos números, pero yo he cogido el más bajo que he encontrado. Dicen que faltan en España 15.000 conductores. 15.000 conductores a nivel los kilómetros que pueden hacer al día, contando 300 conductores de vehículos pesados, que es una opción conservadora, deberían ser sustituidos por 180 trenes al día para una distancia de 1.000 kilómetros. O por 300 trenes al día en una distancia de 600 kilómetros. No hay sustitución. O sea, es decir, estos números, poca cosa. Y ahora me voy a la que sería para mí el slide más de fondo. ¿Vale? A ver, quiero decir una cosa antes de nada. O sea, es decir, estos para mí son los rasgos de tendencia. Esto no quiere decir que ni todas las empresas sean así, ni todas sean buenas, ni todas sean malas, ni esto sea una práctica general 100% en cada empresa. Pero al final es. O sea, ser conductor no está reconocido socialmente. O sea, hay una cosa que a mí me dolió mucho. Todavía estaba en activo en la primera parte de la pandemia. Los conductores no tenían dónde comer, no tenían dónde hacer sus necesidades. Fue un sector totalmente olvidado. O sea, el que tenía un hijo que quería ser conductor quedó completamente desmotivado, ¿no? Otro tema muy sangrante,
para mí, viene determinado por la propia estructura del sector. Hay una falta de protección social en el conductor. Y al decir falta de protección social me refiero al tema salarial, ingresos. El conductor es un señor que se ha tenido que sacar el carnet de conducir. Se ha tenido que sacar todas las certificaciones. Y luego hay empresas, muchas, que hacen que el conductor tenga que tener la propiedad del camión. ¿Qué quiere decir eso? Que el conductor es un autónomo. Y yo, como cargador, es decir, es que había una subasta a la baja, es que me venían a mí o a los señores de compras de mi empresa, a ver quién hace la oferta más barata. Y al final, ¿quién recibe ese impacto? Los trabajadores de la empresa no, porque están protegidos socialmente, el conductor. Y la culpa es del cargador. Es que me ha bajado mucho el precio, lo siento, te tengo que bajar el precio kilómetro. El señor conductor es el único colectivo que ha visto bajar sus ingresos, el único, no sé si lo será el único. Es un colectivo que en general ha visto bajar sus ingresos en los últimos 10 años. Pero la letra del camión sigue siendo la misma. ¿Es motivante o desmotivante para alguien? Se encuentra sin protección. No es una profesión reconocida. Ahora, probablemente porque estamos en esta crisis, porque se han acabado los nichos de que me traigo conductores del este, me traigo conductores del norte de África, me traigo conductores de Sudamérica. Y así también mantengo a raya a mis conductores. Ahora es que eso ya se ha acabado. Ahora estamos llorando. Hay maneras, y en el 2019 yo ya propuse una, nadie me hizo caso. O sea, por eso no voy a decir que no estaríamos así, pero algo se habría hecho. La formación profesional es subvencionable. ¿Por qué no hay una formación profesional de conductores que incluya todos los permisos? Y además el conductor llegue a la empresa ya con una formación y que quede la formación in company para hacer. Hoy día, una empresa de transportes que quiera tener conductores tiene que formar a sus propios conductores. Y eso también es otra barrera de entrada, porque para la empresa le genera unos costes y para los conductores se les retrasa sus ingresos. Es decir, señores, estamos en un entorno donde estas cosas no se mencionan en las conversaciones en los ministerios, no salen en los decretos. ¿Cuál es el modelo de financiación de los camiones? Claro, aquí estaríamos hablando a lo mejor en una transformación total de los balances de las empresas transportistas o de muchas de ellas. Estaríamos hablando a lo mejor de un aumento de precios. Pero claro, si vamos retrasando la decisión, cada vez será más urgente y cada vez será más caro. Pero es que además hay tres cosas que he marcado en un color un poco más claro abajo que a mí me dan miedo. O sea, primero el traspaso entre sectores que ya he mencionado. Pero luego hay las normas restrictivas de la libre circulación. Se están emitiendo a nivel europeo, a nivel español, un montón de normas, obligaciones de retorno, etcétera, etcétera. Claro, la protección social del conductor, la conciliación familiar, pero al final eso hace más rígido el mercado, hace más rígida la logística de las empresas que puedan diseñar. Con lo cual empeora aún la falta de conductores. Y luego una cosa que a lo largo de los años en el transporte portacoches era muy sangrante, pero entiendo que es ampliable. O sea, no hay una normativa europea de pesos y dimensiones. Si yo quiero cargar un camión en España, lo cargo a 4,50, un camión portacoches. Pero a la que llega a Alemania tiene que salir a 4, o sea que aquí tiene que salir a 4. O sea, es decir, ¿por qué? Me encontré, y aquí quiero terminar con una anécdota muy divertida, con un antiguo director general de tráfico, el que estaba cuando el Zoido era ministro de Interior, que queríamos hacer megatracks entre España y Portugal. Nadie ponía inconvenientes, era perfectamente legal. Solamente que como son normativas nacionales, la normativa portuguesa exigía que el camión matrícula portuguesa y la normativa española exigía el camión matrícula española. No sé cómo estará el tema, pero claro, este requerimiento hacía imposible el megatrack. El megatrack, digan lo que digan algunas asociaciones y foros importantes, al final también es una manera de optimizar las cargas y optimizar el número de conductores. Si estamos en una situación que faltan, ¿por qué no nos damos más prisa en megatracks, duotrailers, poner en marcha todos estos sistemas de funcionamiento? ¿Por qué no nos damos prisa en promocionar autopistas del mar? Las autopistas ferroviarias tardarán,
Pero mientras tanto, hagamos algo, por favor. Lo que pido desde aquí es una formación profesional para los conductores que incluya los costes de carnet y permisos y que lleguen a las empresas formados. Eso rebajará los costes para las empresas y pondrá la mano de obra más rápida en el mercado. Y lo que pido es ser activos en una normativa europea de pesos y dimensiones que permita circular todo tipo de camiones en toda Europa en todo momento. Y revisar, por último, no sé qué modelo financiero puede existir, pero revisar cómo es la propiedad de las flotas y dar protección social al transportista, al conductor, perdón. Y aquí termino. Muchas gracias por vuestra atención y como antes he mencionado el Pegasus, muchas gracias por su atención en hebreo, por si nos están escuchando. Gracias, Manuel. Ha sido claro y directo. Muy bien, a continuación nos intervendrá Damián Matute. Damián Matute es director de tdrjobs.com, el portal de empleo especializado en la búsqueda y captación de conductores de camión en España, que en poco más de un año desde su puesta en marcha se ha convertido en la referencia de las empresas de transporte para realizar los procesos de selección de sus choferes. Damián nos expondrá y cuantificará las ofertas de empleo y la búsqueda de conductores de las empresas por zonas, analizando los interesantes datos con los que cuenta el portal de empleo tdrjobs.com. Adelante, Damián. Así es, David. Buenos días a todos. Me presento, soy Damián Matute de TDRjobs. Somos un portal de empleo especializado para la búsqueda de conductores. Llevamos en activo 18 meses y tenemos una muestra bastante buena para poder hablar, ¿no? y sacar conclusiones respecto a qué falta o qué problemas hay en la oferta y la demanda de conductores, ¿no? Estoy aquí pues, para hacer un análisis, por una parte, a los perfiles de conductores que tenemos en el portal y, por otra, las ofertas de empleo que publican las distintas empresas en nuestro portal, ¿vale? Somos, bueno, como ya he dicho, un portal de empleo especializado para la búsqueda de conductores de camión. Hacemos o ayudamos a las empresas a encontrar de forma más rápida y eficiente a dichos conductores. No somos el Mesías, no, porque alguno me pregunta y me dice ¿dónde están los conductores? ¿Vosotros tenéis? No, nosotros ayudamos a que ellos se encuentren más fácil y que ellos os encuentren más fácil y que vosotros podáis encontrarlos de forma más sencilla, ¿no? Todo el análisis a partir del cual vamos a hablar ahora es de 10.800 conductores, ¿vale?, que tenemos registrados y de distintas ofertas publicadas por las 950 empresas registradas en el portal hasta ahora, ¿vale? Vamos a hacer un análisis según distintos puntos de vista, ¿vale? El primero, la procedencia tanto de conductores como de la localización de las ofertas. Y primero vamos a hablar de los conductores. Lógicamente tenemos tres zonas con mayor densidad poblacional en la que se agrupa la mayor parte de los conductores. Esto es lógico, todos lo sabemos. Y luego hay unas zonas con densidad poblacional mayor que atrae a la máximo de conductores, ¿no? Y luego hay un 46,8% del resto de provincias. Voy a pasar muy brevemente con esta diapositiva porque es muy lógico, ¿vale?, muy básico. Y voy a transmitir el tema de las ofertas, ¿vale? El tema de las ofertas se centran mayormente en las 4 zonas industriales. Estamos hablando todo el rato de densidad. Está relacionada con las zonas de Zaragoza, provincia, Barcelona, Madrid y Valencia. Y luego todo lo que se considera pues, el arco mediterráneo, ¿no? Girona, un poco por Lleida, Tarragona, Castellón, Murcia, Almería, Alicante. Vale. Si casamos lo que los conductores registrados en el portal buscan y las ofertas de empleo que hay en el portal, nos encontramos con problemas. Bueno, nos encontramos zonas, provincias en las cuales, las que están marcadas en rojo, como podéis ver, en las cuales la densidad de conductores es muy baja. Tenemos Cuenca, Lleida, Guipúzcoa, Álava y hay otras zonas más, estas son las que más se pronuncian, en las que hay más oferta de trabajo para búsqueda de conductores que conductores. Por el contrario, hay zonas que están marcadas en verde en las cuales pues, tenemos menos este problema, ¿vale?, que pueden ser las provincias de Málaga, Jaén, Sevilla o Córdoba.
Por otro lado, quiero compartir con todos ustedes el tipo de carnet que tenemos, el conductor tipo que tenemos registrado en nuestro portal. El 75% posee el carnet C+E, siendo el 25% de carnet rígido, ¿vale? En cuanto a las ofertas, la mayoría de empresas que está buscando conductores en el portal busca conductores para tráiler. Buscar para conductor rígido es más sencillo porque hay más oferta y entonces ya nos encontramos un poco otro problema, ¿no? Más de conflicto de mercado, ¿no? Que no es lo mismo lo que buscamos las empresas a lo que el perfil de conductores. También voy a compartir el tema de la experiencia, importante. En nuestro portal hemos cuantificado, tenemos entre conductores con poca experiencia y conductores noveles el 49,4% de los registrados. Luego hablaremos más del tema de formación y tal, pero claro, otro problema surge ahora. ¿Qué pasa? Que solo el 35,9% de las ofertas publicadas por las empresas no solicita ningún tipo de experiencia previa. Tenemos un problema ya que pues, no podemos casar los nuevos conductores registrados con las ofertas existentes, ¿no? También vamos a analizar según el tipo de contratación. Bueno, esto es simplemente a modo informativo para que lo puedan saber, ¿vale? Si sumamos el porcentaje de conductores desempleados con el porcentaje de conductores que tienen contratos temporales con próximo vencimiento, estamos hablando del 59% de personas del portal que en el momento que se registró al menos estaba en búsqueda activa de empleo. Entonces, yo creo que es un porcentaje bastante elevado como para las empresas poder optar a llegar ahora a ellos. Paso rápidamente a esta diapositiva porque estamos hablando de lo que era hasta ahora, contratos temporales, ¿vale? Estamos hablando de que si sumamos el 36% de contratos ofrecidos por las empresas, que es de forma fija, indefinida, y más el 29% que es eventual más indefinido, con prueba previa, pues estamos hablando de un porcentaje bastante alto que da o que daba hasta ahora estabilidad a los conductores en su puesto de trabajo, ¿vale? Importante el tipo de ruta. Siempre hablamos de las condiciones de los conductores, que es complicada, ¿no? Un conductor que tenga que estar varios días sin volver a casa. Y bueno, os voy a informar un poco de las preferencias, ¿no? De unos y de otros, de conductores y de ofertas. En el tema nacional, rutas nacionales, la verdad es que no hay una cierta correlación, ¿no? De preferencias, pero cuando vamos a las rutas internacionales ya vemos que hay mucha diferencia. Un conductor que quiera hacer internacional, que está inscrito en nuestro portal, solo supone el 19% y la demanda de las ofertas son el 46%, lo que he comentado desde el principio, otro conflicto, otro problema en los cuales pues, podemos analizar, ¿no? Posteriormente cómo poder solucionarlo. Y rutas regionales, locales, nos sucede totalmente lo contrario. Los conductores quieren más este tipo de rutas, pero la oferta es la que es, ¿no? También quiero, para finalizar un poco todos estos datos, analizar según época del año, ¿vale? La línea verde es la demanda, la oferta de conductores, los nuevos registros en nuestro portal, y la línea roja, las ofertas de empleo. Tenemos picos, sobre todo en verano, imagino que es un dato que todos sabemos, y sobre todo quiero recalcar el tema del verano porque es un conflicto bastante grande. Sube el 25% la oferta de empleo para búsqueda de conductores de camión y la demanda baja un 33%. Hasta el mes de junio, julio, agosto, estamos hablando de que tenemos menos del 33% de conductores registrados que podían haber optado a trabajo en los meses anteriores, de abril y mayo. Y bueno, estos datos yo quería compartir con todos ustedes para sacar ciertas conclusiones. Muchas ya las sabemos, pero bueno, quería compartirlo para poder pues, comentar, ¿no? Y que luego pues, podamos analizarlo más sencillamente. Lo primero que hemos hablado, la existencia de áreas geográficas con mayor o menor demanda, ¿vale? Hemos hablado de que Cuenca, Lleida tiene menos densidad de conductores, ofertas hay. Luego,
bueno, esto la paso bastante por encima, que no lo he mencionado, pero sí que es verdad que se habla de una posibilidad de que la plantilla sea renovada pues, por tema de contratación en el extranjero. Y aquí aporto un dato yo, el 80% de los conductores registrados son de aquí de España, el 9% del este y el 11% procede de Latinoamérica, ¿vale? Para que es un poco para que sepáis este dato para analizarlo también. Lo hemos comentado y es una conclusión que está a partir de los datos, hay más oferta de conductores DC que demanda de los mismos. Hay más abundancia de ofertas de empleo para conducir tráilers. Hay un problema de primera oportunidad. Esto ya lo iremos hablando a lo largo de esta sesión, ¿no? Pero es lógico. O sea, los conductores que buscan una primera oportunidad o no tienen la experiencia requerida, es más complicado que encuentren trabajo, ¿vale? Porque la demanda que busca algo de experiencia, ¿no? En este caso, quiero mencionar también que, lo ha dicho Manuel, el tema de los portacoches es un caso bastante especial y la verdad es que es un problema, aparte del problema que estamos teniendo con la escasez de conductores, el tema del portacoches ya es escasez total, porque, claro, es un tipo de experiencia un poco más, con más formación y es complicado que los conductores que cada vez van a lo más fácil, ¿no? A lo más sencillo. Quizás sea más fácil llevar un frigo, un tabliner, que lo que sea un portacoches, ¿no? Bueno, hemos hablado de la estabilidad laboral. Yo creo que si un conductor funciona o vale, pues es probable que tenga estabilidad laboral en una empresa. Entonces es algo que puede servir, ¿no? Para que los conductores puedan optar a puestos. Hemos hablado de las condiciones de trabajo y salario de las rutas, que hay cambio de prioridades. Es evidente, los conductores cada vez quieren más la conciliación familiar, pero, claro, las ofertas de empleo son las que son y al final pues tenemos que cubrir rutas, ¿no? Y este es otro conflicto del cual tenemos que abordar o hablar sobre él. Y bueno, lo último que he comentado, que es los cuellos de botella según épocas del año y el mercado tensionado en ciertas épocas como el verano. ¿Vale? Es un poco todas las conclusiones que he sacado de acuerdo a los datos que hemos presentado. Y yo, para terminar, quiero dar mi feedback personal, ¿no? y decir, veo por un lado conductores que pueden o quieren optar a un trabajo, pero claro, al final esto tiene que ser recompensado por salario. Las empresas, por nuestra parte, lo que buscamos es estabilidad con los conductores, pero, claro, el salario ya es más complicado tocarlo, porque tenemos que repercutir los precios o nuestras tarifas. Entonces, estamos teniendo un problema más, aparte de todo lo que estamos hablando aquí, que es de precios. Un conductor, hemos hablado de la conciliación familiar, si el salario es más alto, seguramente pues, no le valga tanto pues, que se pueda sacrificar, ¿no? Y hacer una ruta más larga. Pero claro, la sensación que me dan todas las empresas es que, claro, ¿cómo llego a compensar ese salario? Entonces es un problema del cual tenemos que hablar más a fondo y básicamente es eso. Yo creo que si hablamos de tarifas, de salarios, de costes, podríamos hacer también algo más, ¿no? En este sentido. Y bueno, esto es un poquito lo que les quería compartir por nuestra parte y muchas gracias. Gracias, Damián, por compartir estos datos. Y bueno, nos has puesto una de las soluciones que puede ser el pagar mejor, en definitiva. Bien, ahora nos intervendrá Alba Carré, CEO del grupo Calsina Carré. Calsina Carré Transports and Logistics es el nombre completo. Lleva más de 50 años de experiencia en el sector, ¿eh? Se ha convertido en un operador logístico integral con una fuerte presencia en Europa y en el norte de África. Y en este proceso de expansión y vocación internacional dispone actualmente de 700 conductores, ¿no? Esta es la última cifra que me diste. En estos años, Calsina Carré ha apostado por la integración ferrocarril y marítimo, y Alba nos hablará de la experiencia directa de un operador logístico como Calsina Carré ante el reto de la falta de conductores en una nueva economía logística, concretamente las iniciativas y soluciones que se está trabajando desde su empresa. Adelante, Alba. Gracias. Muchas gracias. Me ha ido muy bien esta presentación
porque ya me ahorro un poco la mía. Lo que has comentado, somos flotista, tenemos más de 1000 vehículos, tenemos más de 700 conductores, entonces me gusta que nos hayan invitado hoy a hablar aquí, porque yo cada día cuando llego al trabajo la primera pregunta que hacemos es: ¿hoy tenemos alguna tractora parada por falta de conductor? Y creo que hay compañeros aquí en la audiencia que hacen lo mismo. Por lo tanto, para nosotros el problema y el reto que estamos hablando hoy es hiperrelevante, y yo quiero poder dar hoy mi humilde opinión sobre por qué creemos que estamos donde estamos y qué estamos haciendo en nuestro caso desde Calsina para dar soluciones y afrontarlo, ¿vale? Entonces, el porqué de esta falta de conductores lo han cubierto ya muy bien los dos ponentes anteriores, pero creo que es importante tener en cuenta que hemos llegado a esta situación un poco por un cúmulo de distintas acciones o puntos de vista que no dependen únicamente, y aquí es donde discrepo un poco con el señor Manuel del transportista, sino que dependen del cargador, de la propia administración. Ha habido una serie de motivos que nos han llevado aquí. Concretamente, ¿qué piensa el conductor? Esta profesión ya no es atractiva. Yo no tengo conciliación, yo tengo mucha responsabilidad que no siento correctamente remunerada, yo no tengo condiciones dignas. Y tú le preguntas a un conductor, un conductor que le encanta su profesión, que tiene 60 años y que la ha disfrutado, le dices, ¿tú le dirías a tu hijo que se hiciera conductor? No. Entonces, ellos ya no van a promover ni ayudar a que socialmente esta profesión sea más atractiva. No lo ven, han dejado de creerlo. El transportista, que lleva mucho tiempo buscando conductores, como se ha comentado anteriormente, que ha ido encontrando soluciones en otros países, etcétera, etcétera, ahora mismo está todavía más presionado. ¿Por qué? Porque han aplicado nuevas leyes a la movilidad, el paquete de movilidad sería uno de ellos, que lo que hacen es restringirte más y hacer mucho más rígido tu entorno para poder encontrar estos perfiles. Creemos que la ley de movilidad es algo positivo a futuro. Lo que pasa es que ha venido en un momento donde la escasez de conductores es tan alta que lo que hace es poner una barrera más a encontrarlos. Y por último está el cargador, que el cargador en realidad no ha empezado a valorar el transporte y por lo tanto no ha empezado a valorar la figura del conductor hasta que no le ha faltado. O sea, hemos podido los transportistas empezar a poner en valor y empezar a repercutir en tarifas lo que representa mantener a una flota de conductores, sobre todo cuando se demostró a través del COVID que era una función esencial para la economía global, y cuando a día de hoy no hay conductores. Entonces hemos llegado todos un poco tarde y esto hace que tengamos una tormenta perfecta, ¿no? Ante esta tormenta perfecta, ¿qué es lo que estamos haciendo desde Calsina y cómo creemos que se tiene que solucionar el problema? Pues creemos que hay que empezar por la base. Y la base es como en la pirámide de Maslow, que la gente tenga unas condiciones dignas para trabajar, ¿vale? Se ha comentado, yo hablaré mucho desde el punto de vista del conductor internacional, que es el que trabajamos. Se ha comentado antes que si hay falta de conductores, en internacional todavía hay más. Primera, ¿qué necesita una persona para poder trabajar? ¿Cuál es la base, ya no hablando de dinero? Condiciones dignas. En Europa los conductores duermen en estaciones de servicio donde no tienen seguridad, donde no tienen acceso a servicios limpios, donde se les trata de forma no humana, ¿vale? Entonces, esto que puede parecer exagerado y que salió en la prensa durante el COVID porque se les cerraron, como se ha comentado antes, incluso los restaurantes, es el día a día de un conductor. Entonces, hay iniciativas ya por parte de la Unión Europea para mejorar toda esta infraestructura de servicios al conductor, y esto es algo que celebramos, pero creemos que como transportista también tenemos que participar de ello. Nosotros hemos hecho una gran inversión
inauguración en nuestra sede, en Pont de Molins, muy cerca de la Junquera, justamente con el objetivo de ofrecerles unas condiciones mejores, un parking más seguro, más acceso a servicios, y lo hemos abierto también a otros transportistas, porque pensamos que necesitamos crear esta red de estaciones con seguridad para que el conductor decida y no se siente tan maltratado una vez sale, ¿vale? Esto es la parte más básica. La siguiente parte de la pirámide, ¿cuál es? Pues tienen que estar remunerados acorde con la responsabilidad y acorde con el trabajo que realmente hacen. Aquí se mezcla mucho con la conciliación. El conductor, históricamente, no ha hablado nunca de conciliación. El tema del tiempo no se ha tratado. Se ha hablado del conductor de remunerarlo con kilómetro. El conductor necesita ser remunerado por tiempo, por acción, ¿vale? Esto es una cosa que va a ir evolucionando, pero que el que no se ponga en el carro, el que no empiece a respetar sus tiempos, planificar sus vacaciones, remunerar sus acciones adicionales que tienen que ver con el tiempo y no con el kilómetro, consideramos que no podrá mantener esta flota. Luego, tal y como también se ha comentado, todo permiso especial que requiera un poco más de responsabilidad, el del portacoche, el de mercancía peligrosa, no es un tema de lo que les cuesta conseguir el permiso, es un tema de la responsabilidad que están asumiendo llevando la mercancía detrás. Para que lo mantengan este permiso, lo que necesitamos es remunerarlo, pero no en base a lo que cuesta el permiso, sino en base a lo que ellos consideran que es la responsabilidad que llevan. Entonces, evidentemente todo esto luego hay que repercutirlo, pero si no vamos en esta dirección cada vez tendremos menos, ¿vale? Y por último, y en este sentido también celebro que la Administración esté empezando también a hacer acciones, se tienen que limitar todas las funciones que no son propias de un chofer mecánico. Nuestros choferes no pueden ir a la planta de un cargador y sin ninguna protección de PRL y sin ningún tipo de herramienta para hacerlo, descargar. Esto está prohibido, no le podemos exigir esto al transportista, no le podemos exigir esto al chofer. Y esto es un trabajo que va entre cargador, transportista y chofer, los tres en la cadena. Tenemos que trabajar mucho para cubrir esta base de la pirámide, pero esto no va a pasar de un día para otro, porque esto ahora empezamos a reconocer que es un problema y ahora estamos empezando todos conjuntamente a trabajarlo, todos los actores de la cadena. Pero mientras pasa esto, hay trabajo al que hay que dar respuesta. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es buscar vías alternativas. Se ha hablado ya también de la intermodalidad. Nosotros hemos venido apostando fuerte por la intermodalidad durante los últimos 4 años. Nosotros no pensamos que la intermodalidad vaya a sustituir a los choferes, ni mucho menos, no es nuestra intención. Al contrario, nosotros pensamos que la intermodalidad es una posibilidad para que el chofer de internacional se convierta en un chofer de doméstico. Pueda dormir en su casa, pueda hacer un trabajo en una punta y en la otra punta. Esto les ofrece, es un trabajo más atractivo donde pueden tener más conciliación, mejores condiciones. Entonces, nosotros llevamos tiempo trabajando en esta línea, hemos reconvertido ya muchos conductores y creemos que es una de las vías importantes para el futuro. El problema, como también se ha comentado, que ahora vamos a ir más rápido los transportistas que las terminales y que los operadores ferroviarios. A mí me gustaría hacer mucho más tren del que estoy haciendo, pero no tengo suficientes líneas donde poder acceder porque las terminales no están preparadas para el transportista, porque faltan líneas que nos permitan no entrar en contenedor sino en semirremolque normal y porque Europa en general va muy retrasada en este sentido. Tiene el objetivo del 30%, pero estamos muy lejos de ello. Otra vía alternativa que estamos explorando, nosotros lo que hemos hecho es unir fuerzas con otros transportistas. Tenemos una central de compras que se llama Comprum, que va mucho más allá de ser una central de compras, va de unirnos con transportistas para conseguir avances significativos en el sector que añadan un valor. Y nosotros estamos yendo a buscar conductores fuera,
porque puede estar bien o mal visto, pero nosotros tenemos que dar un servicio y como lo primero no está acabado, la pirámide, la base no está arreglada, tenemos que buscarnos la vida. Entonces, estamos yendo a buscar conductores, sobre todo en nuestro caso en Perú o en Marruecos, y además también estamos ofreciendo en otras áreas de la empresa, tipo mozo de almacén, logística, la posibilidad de desarrollarse, de tener un futuro con más posibilidad, sobre todo a nivel de remuneración, que accedan a puestos de conductor. Esto al final es una inversión por parte del transportista. Llevar a un peruano a conducir aquí significa que tienes que invertir entre 3 y 6 meses de dinero sin que este conductor esté trabajando internacional. Lo tienes que traer, le tienes que hacer el permiso, lo tienes que formar, tiene que salir. Es un tema de tienes que tener recursos internos para formarle, etcétera, etcétera. Lo mismo se replicaría con el personal de almacén. ¿Vale? Si aquí tuviéramos ayudas, que es un poco donde me lleva mi última transparencia, yo creo que podríamos avanzar muchísimo más rápido. ¿Qué tienen que hacer desde mi punto de vista las administraciones? Primero, crear la profesión para dignificarla. Tiene que existir la conducción como una profesión. Tienen que romper barreras a la entrada y a los permisos de conducción. Los tienen o bien que subvencionar, o bien que formar, o bien a incentivar a las empresas para que lo hagamos nosotros. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, pero al final creemos que tenemos que colaborar todos en el sentido de cómo lo invertimos este dinero. Y por último hay que agilizar trámites. Es sorprendente que un Ministerio de Trabajo te conteste que no puedes entrar a X trabajadores porque no hay una necesidad, cuando estás hablando, por ejemplo, de que cada día está en los medios de que hay una escasez de conductores que nunca había existido en el sector. Entonces yo desde aquí hago mi humilde llamamiento también a las administraciones para que pongan hilo a la aguja en ese sentido. Y por último, solo lanzar el mensaje de que yo creo que juntos hacemos más, que los transportistas nos tenemos que unir en esto, tenemos que hacer partícipes a los cargadores y que con ello podremos también ejercer la influencia necesaria sobre las administraciones para que nos ayuden en este proceso, que no será fácil y que yo creo que tardaremos unos años y no será una cosa de corto plazo que lo solucionemos, pero debemos trabajarlo. ¿Vale? Gracias. Gracias, Alba. Alba nos decía como algunas de las claves, dignificar la profesión y una remuneración adecuada. Gracias. A continuación intervendrá Jesús Soriano. Jesús Soriano es director de Logística y Transporte de la Federación Española de Industria Química, colectivo al que se incorporó en 1997, después de un breve periodo de trabajo en el sector medioambiental público y privado. Asimismo, desde el 2007 es responsable del programa internacional Cuidado Responsable, una iniciativa para la mejora de seguridad y el medio ambiente en la industria química. Jesús nos hablará de un problema global como es la optimización del transporte, mejorar su eficiencia y gestión, así como el trato de la carga y descarga del transporte terrestre y los tiempos de espera de los conductores. Adelante, Jesús. Muy bien, gracias. Mi objetivo va a ser intentar exponeros qué es lo que nosotros podemos hacer el sector químico, los cargadores químicos, para paliar en parte el grave problema que tenemos. Los directores de logística y transporte de las compañías industriales, durante este mes de marzo le han tenido que explicar a su máximo ejecutivo cómo es posible que se haya podido llegar a una situación de 15 días de paro, cuando el sector había conseguido unos acuerdos por parte del Comité Nacional de Transporte, que es su órgano oficial de representación con las autoridades. Bien, esto ha hecho que mucha gente hayamos tenido que explicarles que precisamente la falta de conductores es un problema del origen, de la génesis de todos estos problemas. Periódicamente hay una huelga, aproximadamente cada 5 o 10 años tenemos una crisis grave. Entonces, bueno, eso se pone en primera línea política y empiezan, bueno, pues las cabezas a
proponer cosas. Hacer cosas es un poco diferente. ¿Cuál es el origen y la génesis de esto? Bueno, pues es que en los años 80, me voy a los años 80, las tarifas de transporte eran tarifas fijas. O sea, parece mentira, esto hay que intentar pensarlo, ¿eh? Pero efectivamente hace 40 años había unas tarifas de transporte. Entonces, bueno, todo ese sistema tuvo que pasar a un sistema a través de la LOT de economía de oferta y demanda. Pero el sector, por motivos sociológicos, casi se podría decir, no superó esas etapas ni en 10 años, ni en 20, ni en 30, ni en 40. No ha llegado a la madurez empresarial de ese colectivo. El gran problema, ¿cuál es? La atomización. En España hay 53.500 microempresas de transporte con 1 o 2 empleados. Y eso es el 82% del sector. En Alemania, si comparamos, ese número es la mitad, teniendo en cuenta que Alemania tiene 3 veces el PIB de España. Entonces, yo creo que eso es muy gráfico. Todos los gobiernos han intentado aplicar la receta permanente de intentar hacer una concentración empresarial, hacer que el transporte no sea un commodity y que aporte valor y que vaya completando sus etapas de madurez empresarial. Todos esos grandes problemas del transporte se sinergian de forma dañina en unas circunstancias que es el auténtico fracaso social, sociológico, educativo, laboral. Podéis ponerle los adjetivos que queráis, porque la sociedad no valora ciertos puestos de trabajo, y uno particularmente el del transporte. Y nos encontramos, y tienen que venir aquí 2 sectores cargadores como la automoción y la química, que son la joya de la corona del país, sectores que son los más exportadores, en el caso de la industria química un valor de 72.000 millones de la producción que exportamos. La mitad de lo que producimos lo exportamos. Una industria tecnificada, resiliente, que aguanta las crisis, que... Bueno, pues en nuestras juntas directivas de lo que se habla es de que faltan conductores de mercancía. Y bueno, podemos consolarnos porque en la Federación Europea uno de los grandes puntos que se trata en todas las reuniones del Consejo de Logística es la falta de conductores. Mis colegas europeos lo primero que me dicen es ¿cómo que en España faltan 15.000 conductores si vuestra tasa de desempleo es del 15%? Eso no lo entienden ellos. El problema es europeo, podemos consolarnos un poco en ese sentido. La Administración no ha hecho... Es que tampoco han acompañado ciertas decisiones que se tomaron, por ejemplo, la de limitar la constitución de empresas de transporte a más de 3 vehículos. Eso nos lo derogó Europa. Ahora mismo, el único país, aparte de Portugal, que tiene una prohibición en la participación del conductor en la carga y descarga de mercancías, vehículos de más de 3,5 toneladas, pues es España. Hay indemnizaciones por tiempos de espera. Nosotros, en la industria química, hemos hecho bastante esfuerzo en detectar cuáles son las acciones que nosotros podríamos hacer para mejorar el trato y la recepción de los conductores. Nosotros ya hemos asumido a nivel directivo, a nivel de la Junta Directiva de FEIQE, que tenemos que hacer que nuestras instalaciones se disfruten por parte de los conductores prácticamente, si puede ser, como cualquier personal nuestro propio de nuestra planta, que hay instalaciones de descanso, de servicio, que sean accesibles a los conductores, que los conductores comprendan cómo las tienen que usar y las consecuencias de si hay un abuso de incumplimiento de reglas. Ampliar los horarios de carga y descarga más allá de las horas de oficina. Es fundamental, y es otro de los aspectos también que es otro obstáculo, que bueno, todavía no tenemos aprobadas las 44 toneladas en España. Estamos hablando ya en la próxima reforma del Reglamento de Pesos y Dimensiones de
de trenes de carretera de 32 metros y de 70 toneladas. Bueno, yo creo que el Megatrack de 25-25 ha sido un éxito y eso puede paliar un poco este problema que tenemos con los conductores. Yo creo que la diferencia con la crisis última que tuvimos, el último paro del transporte de mercancías respecto al que tuvimos en marzo, es que la solución cada vez es más difícil. Antes había conductores que te podías traer de países como Bielorrusia, bálticos, ucranianos, pero fijaros lo que ha pasado con esos conductores, que han tenido que regresar ahora a sus países porque la autoridad militar les ha llamado. Eso ha supuesto una reducción del 15% de los conductores que hacen internacional. Es realmente muy complicado. Solución, la intermodalidad. Nosotros estamos absolutamente comprometidos con la intermodalidad y entendemos, como bien ha dicho Alba, que las horas de un conductor de vehículo pesado, de mercancía peligrosa, son demasiado valiosas como para hacerlas gastar en trayectos de autovía de 500, 600 kilómetros. Creemos que hay que hacer un sistema de última milla donde el acarreo final de esa última milla sea de carretera, tanto al inicio como al final. Y en el medio hay que implementar un medio masivo, que es el ferrocarril. Desacoplar los mecanismos de última milla de los tiempos de transporte de larga distancia. Esto suena muy bien, es muy difícil hacerlo, y esto es ingeniería del transporte y la tienen que hacer las compañías de transporte. El intermodal marítimo. Iba a hablar aquí del ferrocarril, pero no voy a hablar del ferrocarril porque bueno, el problema es gravísimo. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en CEIQUE? Pues aparte de esas nuevas directrices para que las plantas den un servicio de descanso, que sean admitidos de la misma forma que cualquier otro empleado de la propia planta, nosotros con el Ministerio de Industria vamos a crear está previsto crear una comisión delegada para tratar todos los asuntos que tienen que intervenir con la competitividad y con los medios y con las iniciativas que hagan que la industria pueda seguir funcionando y pueda seguir incrementando su valor añadido. El Ministerio de Industria no tiene las competencias ni de transporte ni de energía, Entonces es fundamental que en ese ministerio, que es nuestro ministerio sustantivo, digamos, todas estas cosas estén presentes. Nosotros vamos a intentar poner en el foco, en el centro, al conductor de vehículos pesados, porque está clarísimo que es un factor limitante para nosotros y en eso estamos comprometidos. Nada más. Gracias. Gracias, Jesús. Jesús nos ha dado como solución la intermodalidad para el tema de la escasez de conductores. Muy bien, y para terminar, y no por ello menos importante, hablaremos de la formación con Rosa Romero. Rosa Romero es abogada, especializada en Derecho Marítimo, Transportes en general y Comercio Internacional. Además, es profesora de formación profesional en el Institut Jaume Mimó y de Derecho Marítimo en la Facultad de Derecho. Rosa Romero nos contará por qué actualmente no tiene ningún atractivo para los jóvenes ser conductor, mientras en los ciclos de formación de logística y comercio está demostrado que los porcentajes de incorporación llegan hasta en las empresas hasta el 90%. Rosa, cuéntanos cómo tú dices por qué ser un conductor actualmente es ser el patito feo de las profesiones logísticas. Bien, bueno, voy a intentar aquí, si me molesta mucho la luz me cambiaré de sitio porque he visto a todos mis compañeros haciendo así. Va a ser que no. Me voy a quedar por aquí, las luces estas, no estoy acostumbrada. Bien, a mí me gustaría hacer un poquito una mini radiografía, ¿no?, de cómo yo he ido viendo desde la formación el impacto de la profesión del transportista que me ha acompañado pues, en toda la profesión de todos los años de mi vida, ¿no? Entonces, en una generación más o menos de mis padres y hasta los 80 y entrados los 90, la figura del transportista era una profesión pues que estaba bien mirada. Realmente la gente se ganaba bien la vida. Bueno, sí, muchos hacían internacional, pero también les implicaba también tener unas buenas remuneraciones. Y luego ya más hacia la retirada, ya de cuando se hacían más mayores, pues hacían ya recorridos más cercanos a sus casas. Y era una profesión pues que estaba bien vista.
Sin embargo, hacia los 90 yo recuerdo que empecé a dar ya clases en el ICIL y todo eso en sus inicios y me encontraba muchos usuarios, empresas de transporte y demás que decían, uff, empezamos a tener problemas porque se ha abierto el mercado, vienen muchos conductores también de países del este y demás y estamos entrando en una competencia en la que después, por otro lado, también había muchas empresas cargadoras, contratistas evidentemente del servicio de transporte que decían, ostras, la calidad del servicio no es el mismo y demás, pero bueno, eso lo dejo ahí también en un ámbito, ¿no?, del pasado, pero que también nos lleva un poquito hacia donde estamos ahora, ¿no? Por otro lado, tenemos una Unión Europea que, lógicamente, en pro de unas políticas de transporte, va introduciendo cada vez más, intentando más seguridad en las carreteras, más calidad en el servicio, y todo eso hace que cada vez más el transportista se tenga que ir enfrentando a cumplir esas normas que evidentemente vienen muy bien intencionadas, pero que también depende a qué público van a recaer. Es decir, implementar una norma europea dentro de una empresa de transporte consolidada y que no sea un autónomo con un camión, pues el impacto es muy distinto. Y justamente en nuestro país tenemos mucho autónomo transportista, que ese es uno también de los problemas, y mucha subcontratación, que ese también es otro de los problemas. Muchas veces te encuentras, bueno, todo el tema de la acción directa que se ha intentado hacer también para mejorar, ¿no?, la posibilidad de que un transportista pueda llegar también a cobrar sus honorarios. Todo el rato la ley, en el fondo, está también determinando un poquito que hay ese estado más débil del transportista, ¿no? Y si lo llevamos más hacia acá, ¿no?, vamos ya recorriendo un poco, ¿no?, el tiempo, nos encontramos en un estado actual en el que de vez en cuando tengo incluso algún alumno que es transportista. Actualmente tengo un alumno que lleva tráiler, pero que está haciendo justamente el ciclo de logística y transporte porque quiere dejar el camión, ¿no? Entonces ahí es un poco enlazando con lo que comentaba David, ¿no?, al introducirme. Es un poquito, el transporte por carretera se ha quedado un poquito como el patito feo, ¿no?, que es lo que han dicho todos mis compañeros, y es así. Pero hay que darle la vuelta. Necesitamos transportistas. El puerta a puerta no lo tenemos ni con tren, ni con avión, ni con barco. Por lo tanto, eso es una realidad total. Y estoy totalmente de acuerdo con todos, y creo que todos hemos coincidido, y hay que generar una profesión del transportista. A mí, por ejemplo, me alarma, ¿no?, ver que la IRU, ¿no?, el International Road Union, diga, tenemos que hacer unas pautas para tratar bien al transportista. En el momento que un organismo internacional está generando esas pautas, a mí se me ponen los pelos de punta, porque eso no lo hemos visto con ningún otro sector, al menos así, digamos, en el sector nuestro del transporte y la logística, que es el que nos ha traído a todos aquí hoy, ¿no? Y eso creo que nos ha de hacer pensar mucho, ¿no?, y sobre todo pensar y actuar. Una solución creo que realmente es la profesión, generar una profesión de manera que los transportistas, evidentemente, además de lo que es la propia conducción en sí del transporte, tengan también más conocimientos. Que sí que es cierto que hace 13 años, porque yo tenía a mi hija recién nacida, se dio por primera vez una formación a los profesores de autoescuela en las que yo participé con personas del ICIL y demás, y se les dio formación para que los transportistas, los futuros conductores, también tuvieran formación en el ámbito de la logística en general. Pero quizás eso lo tengamos que mejorar, pulir más. Era por una normativa europea y, bueno, España iba en la cola, en fin, como suele ocurrir en muchos casos, ¿no? Pero bueno, eso ya son otras anécdotas. Pero sí que creo que debe haber una formación profesional que dé una categoría y una calidad y que creemos mejores transportistas. Eso implicará, evidentemente, al final, que el salario sea digno para la profesión, y eso implica, evidentemente, al final va a tener una repercusión en el coste. Pues sí, evidentemente, pero es que si no, nos estamos quedando sin conductores, y es un problema que está pasando. La semana pasada yo estuve en Rotterdam, hablaba también con profesores en ámbito de transporte y están con el mismo problema, es que está en todos los lados, no es algo excepcional de aquí. Aquí tendríamos el tema de la automatización de los autónomos, que sí que realmente en España es más acusado, y yo también creo que para la forma de pensar en las políticas europeas y la manera en la que se está trabajando en todos los ámbitos, en los que cada vez vamos hacia empresas más grandes,
Lo estamos viendo con las alianzas marítimas, ahora ya marítimos que nos aliamos con los aéreos, o sea, esto va boom, 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 como creciendo, pues los transportistas, digamos que en todos los segmentos hay que ir hacia ese sector de la unión hace la fuerza, porque al final esa es la respuesta. Entonces, tener empresas más consolidadas con transportistas también hará que puedan negociar mejor los precios que un autónomo ultra subcontratado. Y yo, con todo lo que han dicho mis compañeros, lo dejo aquí. Muchas gracias. Gracias, Rosa, por tu intervención. Y me quedo contigo, que es la que has hablado menos, ¿eh? Y seguimos con la formación. Sí. ¿Sería posible hacer una FP dual especializada en el transporte terrestre? Veo que a nivel europeo no hay ningún modelo. No. Y si fuese posible, ¿se está trabajando en ello? Y si se está trabajando, ¿en cuánto tiempo esto será una realidad? Bueno, yo noticias de que se esté trabajando en esto no tengo, ¿vale? Que se puede hacer es evidente, pero esto pasa por eso, ¿no? Por esa voluntad, ¿no?, de trasladarlo a los diferentes entes. Nosotros, en primer lugar, tendríamos una relación, ¿no?, por comunidades autónomas, ¿no? La competencia de educación está en la Generalitat, en nuestro caso concretamente, que estamos ahora en Cataluña, pero evidentemente si el Ministerio de Transportes, ¿no?, nuestro querido MITMA, junto con el Ministerio de Educación, toman la iniciativa, pues evidentemente eso es una realidad. Ahora, el tiempo, me decía un profesor a mí una vez de que la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? Pues quizás si realmente damos a entender que esta necesidad es real, existe y demás, pues a lo mejor se les ocurre hacer una colaboración entre transportes y educación, que muchas veces están cada uno por un camino, eso también es, ahí lo dejo también, porque pasa, y puedan hacer algo realmente interesante. Gracias, Rosa. Continuaré con Alba. Estoy haciendo un poco así de compensación con los tiempos, perdonad. Alba, dices que desde la Administración no se os hace caso, que estáis en un momento crítico. Si tú estuvieses en su lugar, ¿qué acciones lanzarías de forma inmediata? Yo creo que a nivel de... Yo subvencionaría permisos, básico, punto 1, y punto 2, flexibilizaría las condiciones para entrar conductores de otros países. Sé que esto no es muy... no gusta, pero creo que no podemos tratar igual al que está entrando un camarero que un chofer, porque camareros hay, choferes no hay. Entonces creo que aquí se debería de flexibilizar. Gracias, Alba. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Podemos hacer algún minutito más de reflexión? Si la tablet no me funciona, pues llega alguna pregunta de fuera, pero de acuerdo, y si no podemos dar entrada a la gente presente, más, a la gente presente, si queréis. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta? Aquí tenemos una. Te traen el micrófono, ¿no? Sí. No se te oye tanto como crees, ¿eh? Ahora sí se me oye. Vale, bien. Quería preguntarle a Alba, quería hacerte dos preguntas. Te cito, el paquete de movilidad ha llegado, puede ser positivo a futuro, pero ha venido en un momento en el que solamente dificulta más encontrar perfiles. Primera pregunta, ¿me puedes ahondar un poquito más en esta cuestión para ver exactamente a qué te refieres y en qué sentido? Y segunda, intermodalidad que has comentado, ¿esto ya vuestra empresa lo tiene implantado? ¿Cómo? ¿Dónde? Etcétera. Vale. Gracias. Bueno, no me he presentado, soy Irene Liñán, periodista del Mercantil. Gracias. Muy bien. Bueno, en relación al primer punto, el paquete de movilidad al final es una protección social para el conductor que pretende que un conductor que trabaje en un país europeo, sea de donde sea, tenga las mismas condiciones que otro. O sea, que si hay un rumano trabajando en Francia, pues ese rumano pueda llegar a tener las mismas condiciones que un francés. Y yo creo que esto, aunque intuitivamente puede ir un poco en contra de lo que habíamos generado en Europa con la libre circulación, creo que tiene un sentido y creo que ayudará a que el futuro sea más sostenible para los transportistas y no pase lo que ha venido pasando en el pasado, donde cuando llegaron las empresas del este, no es que los de aquí no quisiéramos tener conductores aquí, sino que también teníamos que competir con los del este. Entonces esto ayudará a que esto se regule y ayudará al mercado, pero también al conductor, ¿vale? Y esto considero que es positivo. Ahora bien, el paquete de movilidad se aprobó sorprendentemente
justo después de la primera oleada de COVID, ¿vale? Cuando todas las empresas estábamos sufriendo mucho y además en un momento donde la escasez de conductor ha llegado a sus máximos históricos. Entonces, ¿qué ha hecho esto? Poner más presión en el sistema. Creo que el momento no ha sido seguramente el adecuado porque tenía que haber sido antes, no estoy diciendo ya más tarde, ¿vale? Pero creo que lo que pretende como norma será bueno para el mercado y para el conductor, ¿vale? Y en relación a la segunda pregunta, nosotros hemos pasado de no tener ni un semirremolque en el tren a tener 1000 semirremolques cada mes en el tren. Hemos adaptado, para poder conseguir esto, hemos adaptado toda nuestra flota de remolques para que pudieran ser cargados verticalmente, que esto nos abre acceso a muchos terminales, que si solo tienes el remolque clásico no podías, y hemos readaptado toda nuestra operativa, creando flotas diferenciadas en los puntos de origen y destino, creando hubs para los conductores en origen y destino. Hemos creado equipos diferentes, sistemas diferentes y queremos seguir trabajando en esta línea. Lo que nos pasa es que, lamentablemente, como hay mucho retraso en el desarrollo del tren, del ferrocarril en Europa para mercancías, pues sobre todo para los que no vamos en contenedor, este retraso todavía es más significativo. Solo para darte un ejemplo, nosotros no cogemos el tren en Barcelona, lo cogemos en Francia, porque en Barcelona tenemos muchas más dificultades que en Perpiñán o en Le Boulou. Gracias, Alba. Lo tendríamos que dejar aquí. Seguro que necesitaríamos mucho más tiempo para poner algo más de luz. Un problema que exige, está claro, la implicación inmediata de todas las partes, empresas, formación, administración. Gracias a todos por venir. Gracias. Yo os agradezco hoy vuestra presencia y por hablar con tanta claridad, ¿no? Manuel, que empezaba, ha sido muy claro, transparente y al final humanizar, ¿no?, el sector del transporte también viene desde un punto egoísta, en el sentido positivo de que es una necesidad inmediata, ¿no? No hablamos ya de plazos, sino de que el cambio tiene que estar ya en esta dignificación, en un tiempo remunerado, condiciones dignas, el poder dormir a casa, ¿no? Un poco romper los esquemas que nos han llevado a una crisis en este sector. Os agradezco nuevamente vuestra presencia. Manuel Medina, Damián Matute, Rosa Romero, Jesús Soriano, Alba Carré y a David Simó, director editorial del diario El Canal, y a Feike, que ha sido nuestro colaborador de este panel, la Federación Empresarial de la Industria Química Española. Bueno, nosotros vemos que este tema es de rabiosa actualidad en los medios, tenemos aquí también periodistas que han querido seguir esta ponencia. Vamos un poco buscando un paso más allá, la excelencia humana en la logística, vamos mejorando toda ella y el próximo panel es sobre la nueva certificación en los cargadores responsables. Por lo tanto, seguimos impulsando este cambio de la logística del futuro. Pausa de 3 minutos, sabemos que vamos con un delay de 15 minutos, pero nos volvemos a poner. Venga, hasta ahora.